Las empresas de la Cámara tienen todos un porcentaje importante de capacidad ociosa o de capacidad de seguir, de aumentar su producción. Entonces, todas esas toneladas de alimentos que podríamos estar exportando, y para todas las especies, por supuesto para bovinos, pero para todas las especies también, sería darle un valor agregado a ese cereal que hoy estamos exportando sin procesar. Así que sí, hay un mercado en el mundo interesante para nuestros alimentos. Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Carnecast. En esta ocasión, como invitado nos acompaña Juan Pablo Rabasano, es presidente de CAENA. Buenas tardes, Juan Pablo, mucho gusto y gracias por acompañarnos. Hola Mauro, mucho gusto. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Como dijiste, soy presidente de CAENA desde diciembre del 2019 hasta fin de este año. Soy veterinario, trabajo en Biofarma desde hace ya varios años, ocupando la posición de gerente técnico comercial. Así que bueno, y hace ya 3 años y medio que estoy con este desafío de presidir la Cámara de Empresas de Nutrición Animal. Bueno, muy bien. Juan Pablo, como para comenzar, ¿por qué no nos comentás de qué se trata CAENA, cómo está constituida esta institución y cuáles son las funciones y los roles que se desarrollan? Bueno, la Cámara nació allá por 1960, cumplimos hace unos años 60 años, y el principio se llamaba CAFAB, Cámara de Fabricantes de Alimentos Balanceados, y allá por el 2004 se vio la necesidad de sumar a nuevos sectores de la nutrición animal y se pasó a llamar CAENA. En ese momento, en el 2004, la Cámara incorporó a toda la industria de pet food, de alimentos para mascotas, y también a los premezcladores, que eran también un sector que venía en crecimiento. Y bueno, y ya desde el 2004, como tal, CAENA está formado por estos 3 grandes grupos de fabricantes de alimentos balanceados, fabricantes de premezclas, alimentos para mascotas, y un último grupo que se anexó también, que es el de proveedores de aditivos. La Cámara funciona en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, tiene 150 socios distribuidos realmente de manera muy federal, porque como saben, en todas las provincias existe algún tipo de producción animal y tenemos socios realmente en la mayoría de las provincias. Así que bueno, hoy con los desafíos diarios para llevar un poco adelante todas estas las funciones que tiene la Cámara, que en principio la va trabajando en comisiones. Tenemos 8 comisiones trabajando en distintos temas, en distintos aspectos, desde la parte de asuntos regulatorios, que son la comisión que tiene más trabajo a diario con el SENASA, y realmente tenemos ahí un vínculo muy fuerte y con mucho ida y vuelta, se van logrando cosas de a poquito. Después tenemos comisiones para cada una de estos grupos de trabajo, como te decía, alimentos balanceados, aditivos, mascotas y premezcladores tienen su comisión. Después tenemos una comisión de comercio exterior, que está orientada, por supuesto, a todo lo que es IMPO y EXPO. Hoy tema altamente preocupante, las importaciones, ¿no? Todas las restricciones que tenemos para importar materias primas. Y después tenemos una comisión de sustentabilidad, que hay varias empresas trabajando en un programa de medición de huella de carbono. Y por último, una comisión sería de regulación de asuntos laborales, que es quien, de alguna manera, tenemos un grupo de gente dentro de la Cámara que todos los años negocia paritarias con el sindicato de nuestro sector. Así que bueno, es realmente, lo fuimos armando así de esa manera con comisiones, porque son muchos los temas, muchos los frentes que tenemos que tener abiertos y bueno, es una cámara chica, entonces le pedimos permanentemente la colaboración a los socios, a gente que trabaja en las empresas asociadas para que, bueno, nos colaboren en cada una de estas comisiones. Bueno, recién hablábamos off the record que a raíz de los registros que ustedes tienen de movimientos, tanto de compra de insumos como de venta de los alimentos, pueden inferir
en cómo está moviéndose el consumo de esos alimentos balanceados en el país en ciertos periodos de tiempo. Entonces la pregunta es, de acuerdo a esos parámetros, ¿ustedes ven que la cantidad de alimentos balanceados, hablando concretamente de bovinos de carne, va en crecimiento o se mantiene estático? No, lo que vemos es a lo largo de los años, como te comentaba recién, nosotros tenemos un indicador que se llama SEA y que anualmente medimos el potencial de consumo de alimentos balanceados para para todo el país y para las distintas especies. Específicamente en bovinos, ya sea de carne y de leche, es como el desafío más grande que tenemos porque, bueno, sabemos que no todos los bovinos en Argentina consumen 100% alimentos balanceados, que sería muy fácil, como es el caso de las aves o de los cerdos. Entonces, acá tenemos que hacer cruzamientos de datos, relevamientos de las mismas empresas socios asociadas acá a la Cámara y ver qué porcentaje de toda esa faena en lo que hablamos cuando hablamos de bovino de carne o esa producción de leche, qué porcentaje de esos animales consumen alimentos balanceados y qué porcentaje están bajo sistemas pastoriles. Pero básicamente, y respondiendo a tu pregunta, vemos una tendencia de aumento de la demanda de alimentos balanceados. Por supuesto que estos últimos meses, ya te diría este último año, con la sequía que estamos atravesando o que hemos atravesado, se vio muy claramente este aumento de los alimentos balanceados y concentrados, porque obviamente el productor tuvo que decidir si tenía la posibilidad de encerrarlos en algún tipo de corral o directamente mandar la faena, dada la falta de pasto. Pero bueno, esto más allá de la coyuntura de estos últimos meses, sí vemos un crecimiento de alimentos balanceados y de concentrados en lo que es bovinos. Ok, en cuanto a la comercialización, ¿existe el mercado de exportación también para alimentos balanceados? Sí, existe el mercado de exportación, es un mercado que la verdad que yo le vengo haciendo mucha fuerza porque particularmente en la empresa donde trabajo exportamos, tenemos una ficha puesta bastante importante en lo que es exportación y bueno, y recorro bastantes países y veo que Argentina tiene una gran oportunidad de darle valor agregado a todo ese cereal que hoy se está yendo sin procesar, que por supuesto no afectaría en lo más mínimo, que es un tema que le preocupa a los políticos, no le afectarían en lo más mínimo a la inflación, porque realmente la Cámara, las empresas de la Cámara tienen todos un porcentaje importante de capacidad ociosa o de capacidad de seguir, de aumentar su producción. Entonces, todas esas toneladas de alimento que podríamos estar exportando, y para todas las especies, por supuesto para bovinos, pero para todas las especies también, sería darle un valor agregado a ese cereal que hoy estamos exportando sin procesar. Así que sí, hay un mercado en el mundo interesante para nuestros alimentos. Me imagino que por razones de logística y por costos de flete deben ser concentrados. Si es así, ¿qué tipos de concentrados son los que más se exportan? Digamos, más bien concentrados proteicos o energéticos. Sí, básicamente son concentrados proteicos, ¿sí? Básicamente son concentrados proteicos, son pellets con distintos porcentajes de ya sea girasol, soja, y después también, bueno, se exportan puntualmente alimentos como muchos sustitutos lácteos, muchos alimentos para primeras edades, para lo que es preiniciadores, ¿sí? O deslechadores hiperprecoces, bueno, todo ese tipo de productos que a lo mejor requieren de una tecnología un poco más sofisticada, que también tienen materias primas, que Argentina es un gran productor, ya sea de todo lo que es cereales, como también toda la parte de proteínas lácteas. Entonces, bueno, todo ese tipo de productos, y ni hablar los alimentos para lechones y para aves, que también hay un mercado, sobre todo cuando hablamos de primeras edades, que es un alimento un poquito más distinto que el resto. Entonces, sí, ese tipo de alimento es lo que se está
lo que hoy estamos exportando. Justamente quería hacer una pregunta sobre estos alimentos para las primeras edades, los starters y cosas parecidas. Eh, ¿Tenés conocimiento de cómo estamos posicionados a nivel mundial? Porque en un momento hubo una parte, digamos, del mercado en el cual Argentina fue pionero en la elaboración y la colocación comercial de esos tipos de productos. ¿Actualmente hay muchos países que lo están fabricando o seguimos siendo, no digo los únicos, pero sí uno de los pocos? No, por supuesto que son tecnologías que después el mundo va copiando. Sí, fuimos uno de los primeros países en exportar este tipo de productos, pero hoy ya hay en el mercado internacional, hay mucha variedad, hay muchas empresas elaborando este tipo de alimentos. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente no hemos podido continuar con fuimos uno de los primeros y hoy quedamos dentro del montón, ¿sí? No seguimos liderando como podríamos haberlo hecho, ese segmento, que es un segmento, estamos hablando de alimentos para starter, para destetes hiper precoces, ¿no? Entonces eso es un nicho en el mundo que lo podríamos haber aprovechado mucho mejor, pero bueno, en Argentina hay veces que cuesta mucho exportar, ¿sí? Y bueno, yo creo que fue parte de todo ese falta de a lo mejor de políticas y de estrategias a largo plazo de parte también, no solamente del Estado, sino de muchas empresas. Y bueno, la verdad que no hemos podido sacarle el fruto al máximo, creo. Siguiendo con la línea del mercado internacional, recién mencionaste de algunas complicaciones con las importaciones. Me imagino que sobre todo de complejos vitamínicos, minerales, micronutrientes. ¿Cómo reemplazan esos productos que no se pueden importar si es que existe la posibilidad de reemplazarlos? Y atado a esto, quería hacerte una segunda parte de la misma pregunta. Si hay una tendencia a los sustitutos por productos llamados más bien naturales, por ejemplo, los probióticos por algunos productos que son vegetales que reemplazarían a los probióticos. Bueno, respondiendo a la primera parte, o sea, realmente el tema de las importaciones es lo que ocupa hoy la gran parte de la agenda de la Cámara y también de la mayoría de las empresas que importan, como bien decías vos, vitaminas, minerales, aminoácidos, distintos aditivos que se importan porque se producen en muy pocos países del mundo. Yo siempre recalco esto, porque no es que lo importamos porque acá lo tenemos y no lo queremos usar. No se producen en Argentina, no se producen en países limítrofes, en su mayoría se producen en Asia y en Europa, y bueno, estamos de alguna manera, dependemos de ese abastecimiento, y bueno, estamos realmente viviendo el día a día, ¿sí? Hay semanas que liberan un poco más de estas famosas CIRAs, que son los permisos de importación, y semanas largas que no aprueban nada. Así que toda la industria en general está con stocks bajísimos, por no decir trabajando al día o trabajando tiene stock para las próximas semanas, cuando normalmente son productos que vienen de tan lejos. Cualquier fábrica, cualquier empresa de nutrición tenía 2, 3, 4 meses de stock, porque era el stock mínimo con que cada uno decidía trabajar. Hoy eso no se puede tener, no fue posible mantenerlo. Se fueron consumiendo los stocks y hoy estamos muy, muy al día. De hecho, hay muchas empresas que estuvieron al corte, tuvieron que discontinuar productos, discontinuar líneas de producción, suspender gente. Así que la situación fue y es bastante dramática. Nos hemos acostumbrado, nos hemos adaptado, las empresas se fueron adaptando a trabajar con estos bajos stocks. Hay mucha venta y préstamos entre las compañías, porque, bueno, en definitiva, estamos todos dentro del mismo sector y muchas veces con empresas que tienen más afinidad que otras, se van haciendo algunos préstamos y ventas de materias primas. Así que así la vamos llevando. Eh, esta, eh, Muchos de estos productos, como te decía, no tienen sustitución, no hay posibilidad. De una vitamina no hay sustitución, o un mineral, o un aminoácido. Entonces, bueno, realmente
es complicado. En algunos casos sé que algunas empresas tuvieron que bajar algunos niveles de utilización de algunos de estos ingredientes, pero bueno, acá estamos. Y con respecto a tu segunda pregunta, sí, cada vez hay más, una presión muy fuerte por todo el tema de sustitución de antibióticos y de ionóforos. Entonces, cada vez hay más alternativas, ¿sí? Que se vienen haciendo ensayos, se vienen probando. Todavía los antibióticos, los ionóforos, tienen la ventaja de ser muy baratos, ¿sí? Y efectivos, ¿no? Entonces, al momento de comparar cualquiera de estas alternativas, bueno, chocas contra eso, ¿no? Contra el precio y contra la efectividad. Pero bueno, también sabemos que esto a largo plazo va a depender mucho de los mercados, de la decisión del consumidor para hacer más presión a la industria para utilizar más o menos algún producto. Así que bueno, son procesos que se van dando lentamente, pero que se vienen dando ya hace muchos años y vienen corriendo, ¿no? Sí, evidentemente está planteado el tema porque si, como bien mencionaste al principio, tienen armado una subcomisión de huellas de carbono es porque se están preocupando y ocupando de ese tema. Eh, Sin duda, probablemente va a ser una de las nuevas aristas que el sector consumidor va a poner al frente de la góndola a la hora de ir a comprar sus alimentos. Sí, absolutamente, sí, sí, sí. Yo soy no escéptico, pero a ver, creo que hoy todavía tenemos en Argentina quizá otras prioridades comparado con Europa, ¿no? A lo mejor comparado con otras regiones del mundo estamos parecidos, pero comparado con Europa, que uno ve en las góndolas una variedad y una oferta de productos para todo bolsillo y para todo tipo de consumidor. Bueno, Argentina como que me parece que estamos como unos pasitos atrás en esto, en que lamentablemente hoy nuestra prioridad es muchas veces conseguir proteína barata para dar de comer a toda la población y más allá de algunos productos de nicho que pueden ser muy de alto valor económico, digo, y que lo puede acceder un determinado porcentaje muy chico de la población en Argentina, pero bueno, creo que tarde o temprano es un proceso, como te decía, que está caminando y se va a dar tarde o temprano. ¿Sí? Seguro. Volviendo al inicio de la charla y teniendo en cuenta los registros que ustedes manejan, ¿cómo ves la ganadería argentina en cuanto a su tendencia? ¿Hay como una tendencia a terminar más animales? No digo en feedlot, pero al menos con una suplementación estratégica en el periodo de engorde. ¿O crees que sigue más bien basándose en la estrategia comercial de carnes verdes terminadas a pasto, que fue en algún momento la bandera de marketing que usó Argentina para poder, sobre todo, ingresar al mercado europeo? Sí, yo creo, y lo veo un poco por el mercado, ¿no? El mercado pide una hacienda bien terminada, y esa hacienda bien terminada efectivamente tiene que pasar en algún momento de su vida final por los corrales. Yo creo, lo que estamos viendo, lo que yo veo personalmente, es que hay un aumento de la cantidad de hacienda que pasa por los corrales, de la cantidad de feedlot que año tras año, independientemente de las coyunturas y los vaivenes de precios, que por supuesto ya sabemos qué pasa cuando el precio de la carne está muy bajo o el negocio no es bueno, obviamente el hecho de ser una actividad en la cual se puede entrar y salir más o menos fácil comparado a otras actividades de producción de proteína animal, teniendo en cuenta eso, entonces sí hay una variación de cantidad según cómo está el negocio y cómo está el número económico. Pero independientemente de eso, a lo largo de los años, yo creo que sí hay un incremento en la cantidad de hacienda que se termina en los corrales, cada vez cada vez hay más feedlot estables que están todo el año con haciendas, y me parece que te vuelvo a decir esto, que el mercado es quien está pidiendo un animal bien terminado y eso lo terminás con una
participación en la última etapa con granos, ¿no? Paralelamente a esta tendencia a una mejor terminación con grano, ¿ves que también hay tendencia a un mayor peso de faena o te parece que seguimos con el hábito de consumir animales muy por debajo del potencial de crecimiento que tienen? Yo creo que sí, lamentablemente sí, y sería y es uno de los grandes desafíos que tenemos como sector, como miembro de la cadena de productora de proteína animal y de carne vacuna, ¿no? Yo creo que se podría estar, por supuesto, con todas las situaciones económica, financiera que implica llevar a un animal a mayor peso, pero me parece que yo creo que estamos desperdiciando un potencial muy grande faenando al peso que estamos faenando hoy. Yo creo que, por otro lado, que si acá no viene una política de Estado, como en algún momento hubo, que no se cumplió porque se fue prorrogando y después cuando no se prorrogó tampoco se cumplía al 100%, pero si no hay una política de Estado fuerte y un compromiso de todo el sector, desde el productor, pasando por los frigoríficos y toda la cadena de abastecedores, en aumentar realmente ese peso de faena, no se va a poder lograr. Y la verdad que uno recorre el mundo y vos ves que faenan y se consumen animales de 500, 600 kilos y son tan tiernos como los que comemos nosotros de 280. Entonces, como que hay una cuestión cultural que si no el Estado no hace presión y no la fuerza un poquito, va a ser muy lento el cambio, ¿sí? Y creo que no sé si estamos para perder tanto tiempo en cambios tan lentos, cuando realmente hay una decisión del Estado, de una política de Estado, determinar un peso de faena y empezar a cumplirlo. Sí, sí, comparto totalmente. Me parece que sí, que la única manera es que el primer paso lo dé el Estado con implementando políticas de ese tipo para poder desmistificar un poco lo que en nuestras costumbres prevalecen hoy en día, ¿no? Porque la verdad que no hay ninguna diferencia en la calidad de un animal, de una diferencia de 150, 200 kilos, cuando por supuesto todas las otras variantes que hacen a la calidad de la carne están bien manejadas. Respecto a eso, te quiero hacer una pregunta que va más allá de lo institucional, tal vez más bien en tu conocimiento personal del sector. Nosotros sabemos que el bovino tiene desventajas comparativas respecto de la conversión de alimento en carne totalmente desfavorables. Si lo comparamos con otras especies, con cerdos, con aves, ni hablar con pescados. Sin embargo, en los últimos 10, 15 años se mejoró muchísimo eso. Mucho tiene que ver la genética, pero también mucho tiene que ver la tecnología que ha incorporado la industria de la nutrición y de la alimentación. ¿Crees que queda mucho camino por recorrer? ¿Se puede mejorar mucho más aún la eficiencia de conversión del bovino? Mirá, sí, buena pregunta. Nosotros hace 2 años en la empresa inauguramos un centro de experimentación de nutrición en Córdoba, en la ciudad de Jesús María, y la verdad que llevamos adelante algunos ensayos que nos sorprenden, que no sabíamos que podíamos lograr con conversiones realmente bajas. Además de todo el procesamiento que creo que en Argentina no estamos muy. Porque, ¿qué pasa? En Argentina tenemos maíz y soja realmente muy accesible, ¿sí? A diferencia de otros países del mundo. Y eso muchas veces hace cuando vos tenés en abundancia alguna materia prima, no la aprovechás tanto como quien la tiene que salir a comprar al mundo y cada grano vale muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que acá, bueno, no hemos avanzado mucho en distintos métodos de procesamiento de granos, eh, que sí lo hizo Estados Unidos, por ejemplo, y bueno, con resultados realmente de eficiencia y de conversiones muy, muy buenos. Así que me parece que desde ese lado podríamos trabajar mucho y también desde el punto de vista que es un tema más de manejo que nutricional, ¿no? Pero es la eficiencia en evitar pérdidas, ¿sí? Al momento de la elaboración del alimento, el momento de todo el movimiento que hay en una playa de comidas, todo el movimiento de alimentos a través en los comederos. O sea, me parece que ahí
hay todavía mucho para mejorar, independientemente del procesamiento de granos, que también te va a dar alguna diferencia en conversión, pero me parece que hoy, como te decía al principio, tenemos mucha disponibilidad de granos y cuando hay tanto, por más que cada productor lo compra y a nadie le regalan nada, pero es distinto cuando vos le tenés que sacar el jugo hasta el último grano que compraste. Se ve muchas veces en producciones de monogástricos donde se reniega mucho con la molienda, ¿sí? Vos sabés que moler un grano de maíz finito, bien fino, para un monogástrico es crucial y vas a muchas granjas de cerdos donde, no te digo que es maíz partido, pero una granulometría no acorde con lo que necesita el animal. Y eso vos decís, ¿pero qué? Al productor no le están regalando el maíz. Bueno, pero bueno, es parte de esa eficiencia que muchos productores todavía, no todos, pero muchos productores todavía tienen que seguir trabajando y mejorando. Así que bueno, creo que tiene que ver también con esto de todo el procesamiento en lo que es bovino, ¿no? Sí, estaba pensando mientras te escuchaba que muchas veces uno pone foco en lo que sucede dentro del animal, que mejora la conversión, la asimilación de los alimentos, pero es cierto, uno no presta atención en el proceso que fue necesario para llevar ese alimento mejorado al comedero y tampoco en la otra parte, que es el que recibe, el productor que recibe ese alimento con un montón de tecnología incorporada, que esté preparado para poder sacarle todo el provecho y el potencial que tiene, porque me imagino un alimento súper elaborado con un montón de tecnología que a un comedero que no tiene las condiciones básicas tampoco llega a producir el impacto potencial que pudiera ser en buenas condiciones. Así que una cosa trae a la otra. Una pregunta más, porque lamentablemente el tiempo es tirano y se nos van los minutos, pero me interesaría saber también la opinión personal o desde la institución a una noticia que surgió ayer a la tarde y bueno, hoy creo que hablaron, por lo poco que alcancé a escuchar la radio de la mañana en todos los medios, que fue el bloqueo comercial que hizo Rusia sobre Ucrania a la exportación de materia prima para bueno, sus países compradores, que son la mayoría europeos. Analizándolo desde el punto de vista de productores también de materia prima como Argentina, ¿cómo ves esta nueva realidad? ¿Puede ser una posibilidad para Argentina para poder suplir a aquellos países que no van a poder abastecerse desde Ucrania? ¿O puede ser una amenaza porque si hay mayor demanda de los cereales, del maíz, de la soja, pueden llegar a elevar los precios y por lo tanto para los fabricantes de alimentos balanceados los insumos van a ser un poco más caros? Y del otro lado, puede ser, y atando a la primera parte de la charla cuando hablábamos de exportación de alimentos balanceados, puede llegar a transformarse en una alternativa también para poder exportar más alimentos con valor agregado, que son los alimentos balanceados. Mauro, yo lo veo todo esto como, o sea, son situaciones por supuesto indeseables, porque una guerra nadie está deseando en ningún lado del mundo, pero son situaciones que se dan y que muchas veces Argentina no tiene la maquinaria adecuada para aprovecharlas al máximo. En el pasado, en el 2018, 17, 18, por ahí fue la esa gran epidemia que hubo en China de la fiebre porcina africana. ¿Quiénes fueron los grandes jugadores que pudieron aprovechar eso? Bueno, los que estaban armados para abastecer a esa gran demanda, Brasil, Europa, Estados Unidos, Canadá. Bueno, y con esto que ocurre entre Rusia y Ucrania, creo que volvemos a lo mismo. Todavía tenemos en Argentina que recorrer mucho, mucho, mucho a nivel Estado y a nivel empresarial, ¿no? Para estar preparados para que estas cuestiones que ocurren en el mundo todos los días, porque si no es una guerra, es una epidemia, y si no es lo que sea que van ocurriendo permanentemente, este tipo de cuestiones, no lo vamos a aprovechar si no tenemos la maquinaria lista para poder abastecer, para poder competir en el mercado. Yo creo que es una oportunidad para los granos y los cereales argentinos de Argentina, y también es una oportunidad, como bien decía, para exportar alimento completo,
porque realmente una situación de guerra y este tipo de bloqueos generan desabastecimiento en algunas regiones. Yo por el tema del aumento de los costos, lamentablemente no me preocupa mucho porque ese aumento de costos después, por supuesto, se tiene que traducir y repercutirá en precio del alimento y ese alimento será un poco más caro, pero en definitiva esa proteína animal que se va a producir con ese alimento también costará más. Habrá un aumento en todo caso de precios de toda la cadena. Yo lo veo más como una oportunidad que me encantaría que Argentina pudiese empezar de a poquito a aprovechar, ¿sí? Que el mundo está lleno de oportunidades que estamos dejando pasar. Bueno, yo pienso más o menos igual. Estamos durante una guerra o ojalá pronto llegue la posguerra y ya tenemos experiencias en nuestro país en épocas de posguerra donde se pueden vender un montón de cosas con mucho mayor facilidad que en situaciones regulares y de paz. Como bien vos decís, la guerra no es deseable para nada, pero bueno, a veces se presentan realidades nuevas que pueden llegar a jugarnos a favor. El tema es estar preparados para ese desafío. Bueno, creo yo que con instituciones como la de ustedes, eh, los productores, tanto primarios como en este caso los de alimentos balanceados, los que tienen que ver con la parte de nutrición animal, pueden encontrar un montón de respuestas a inquietudes. De hecho, también comentaste que estas subcomisiones trabajan en comercio exterior, así que probablemente puedan llegar a encontrar respuestas específicas a preguntas específicas como las de este tipo para saber hacia dónde orientar la producción futura, ¿no? Sí, seguro, sí. Por supuesto que exportar no es fácil, calculo que en ninguna parte del mundo es fácil, pero en Argentina es todavía un poquito más complicado, ¿sí? O sea, no somos un país con cultura exportadora, mucho menos de manufactura, de productos elaborados, ¿sí? Sí sabemos lo que exportamos, que es básicamente commodities, pero hay un mercado realmente interesante y unas posibilidades interesantes y tiene que ser una decisión de la empresa, tiene que ser una decisión del presidente, del dueño, del directorio, de quien comanda la empresa, una decisión y sabiendo que es una decisión estratégica y a largo plazo. ¿Sí? Los resultados del comercio exterior es imposible analizarlos en un periodo corto de tiempo, porque tenés un montón de variaciones en distintos años y tenés que ir promediando a largo plazo a ver cómo va resultando esa ecuación. Pero básicamente considero que tiene que ser una decisión fuerte de quien está a cargo del negocio, ¿no? Y una apuesta. Así que bueno, ojalá que cada día se sumen más empresarios, más empresas que les interese ampliar un poco su abanico y sus horizontes de producción y de venta, porque el mundo es, como yo siempre digo, tenemos un techo altísimo. Y acá en Argentina, por supuesto, el mercado es limitado. Ya sabemos los límites del mercado los conocemos, así que creo que todavía nos queda por salir a conocer más el mundo. Bueno, Juan Pablo, fue muy clara tu explicación respecto a las funciones de la institución y también tus comentarios personales. Así que muchas gracias por el tiempo dedicado y felicitaciones por toda la labor que están llevando adelante, que sin dudas va a tener su fruto en el corto y mediano plazo, porque por lo que se deduce, de acuerdo a lo que comentaste, están en el día a día y detrás de la actualidad que le toca vivir al sector. Así que felicitaciones nuevamente y muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a vos, Mauro. Fue realmente un gusto, un placer haber tenido esta conversación. Así que, bueno, a tu disposición. Gracias. Gracias igualmente. Hasta la vuelta.